Pues seguimos aquí de vuelta, queridos oyentes, en esta segunda parte del primer programa de la nueva temporada. Estamos ya en el año 2024, la pica en Flandes, ya no recuerdo ni los años que llevamos en antena. Somos un programa ya de referencia, el decano de los programas cívico-militares. Y bueno, pues ya han oído, queridos oyentes, en esta primera parte se han tratado temas de la misma actualidad, tanto de lo que ha sido la paz militar y el asunto de las bajas militares. Y es importante, queridos oyentes, que reflexionemos y que compartamos estos mensajes para ir creando ese estado de opinión pública entre los veteranos y soldados retirados, porque yo creo que es importante siempre la opinión y la referencia de personas con tanto prestigio en nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, en esta segunda parte vamos a tratar también un tema que nos toca de forma indirecta porque afecta a las relaciones internacionales y nos afecta a una parte del mundo y muy próximo a la Unión Europea, donde bueno, han tenido un papel estelar las fuerzas de mantenimiento de paz y las fuerzas de España integradas en Naciones Unidas, lo que es el conflicto de la ex Yugoslavia, como es la cuestión de Kosovo, ¿eh? Realmente la política internacional del actual gobierno de España no deja de sorprendernos y generar sobresaltos constantemente. Nos hemos enterado de un día para otro, pues por ejemplo, que el gobierno reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara sin contar con nadie. Nos enteramos por una carta que filtra más el gobierno marroquí. Nos enteramos también de acuerdos de repatriación de inmigrantes que entran en Estados Unidos a España, enviados por Biden al actual presidente del gobierno por un acuerdo que tampoco se nos ha sido desvelado. O sea, realmente vemos que vamos dando bandazos en la política internacional y ahora nos hemos sobresaltado muy recientemente con que el ministro Álvarez ha hecho que reconoce el pasaporte albano-kosovar cuando al mismo tiempo no se reconoce la soberanía o la independencia de Kosovo con respecto a Serbia, de la cual ha sido siempre provincia y además cuna de Serbia. Y realmente nos sorprende y claro, esto al final nos acaba repercutiendo porque no se pueden ir dando bondazos de esta naturaleza en política internacional cuando tenemos intereses, tenemos compromisos y ha habido muchas fuerzas armadas españolas allí o en las proximidades. Y aquí en este sentido, pues el general Cifuentes nos va a exponer este tema pues para que vayamos teniendo nosotros ese criterio y esa opinión, porque es que si no al final este gobierno es capaz de volvernos locos a todos y al final aceptaremos incluso que un día nos cambien el pasaporte y digamos que ya no somos españoles, sino que somos, no sé, marroquíes, por ejemplo, porque es que todo puede ser posible. Con esta política internacional y nacional tan disparatada, pues tenemos que tener ese criterio. Así que cedo la palabra a nuestro general Cifuentes al respecto. Adelante, mi general, por favor. Bueno, Guillermo, ya has expuesto tú muy bien has planteado el tema y el problema, ¿eh? El tema y el problema, porque esta cesión, este cambio de rumbo, este cambio de postura con respecto a un tema de política exterior internacional de especial sensibilidad para nosotros, pues la verdad es que deja abiertas muchas dudas y no sabemos las repercusiones que puede tener, ¿no? Efectivamente, a partir del 1 de enero, pues España va a reconocer el pasaporte de Kosovo, ya que entra en vigor la exención de exigencia de visado a los ciudadanos kosovares para acceder al espacio Schengen, espacio de la Unión Europea. Este es un acuerdo que ha adoptado, que procede de la Unión Europea y que, bueno, pues para que se recomienda a los países de la Unión Europea que lo adopten y España rápidamente, pues se ha adherido al mismo bueno, no requerir el visado ni el visado para los habitantes de esta región serbia de Kosovo. Bueno, el Ministerio de Exteriores dice que este reconocimiento no cambia la postura de no reconocimiento de Kosovo como nación. Aquí ya se empiezan a plantear las primeras dudas, ¿no? ¿Cómo se puede reconocer cómo se puede reconocer que no es necesario o sea, cómo se puede reconocer que el pasaporte de un territorio sin reconocer la soberanía de ese Estado, ¿no? Esa es la primera y pregunta y muy simple que hay que hacerse. Hay que recordar que solamente estamos con Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía en este pequeño grupo de países que se niegan a reconocer la soberanía de Kosovo.
Todos los demás, los grandes, bueno, me parece que menos China, no sé si China lo ha reconocido, pero bueno, todos los países grandes han reconocido a Kosovo, ¿no? Entonces, ahí estamos en una situación de desventaja internacional, pero manteníamos una postura pues acorde con lo que considerábamos que era legalidad internacional, es decir, no reconocer la independencia de facto de un territorio que se ha hecho por medios ilícitos del país madre, ¿no? Al que pertenecía. Bueno, pues en este caso, ya desde el 1 de enero, pues todos los kosovares podrán viajar sin visado al espacio de Schengen eh, bueno, pues se van a beneficiar de este visado y poder circular por todos los países europeos sin problemas, ¿no? Desde el punto de vista técnico, como decía antes, no sé cómo se puede reconocer la validez de un pasaporte sin reconocer al Estado que lo firma. Y luego las consecuencias que esto puede tener, pues son sin duda será motivo de debate en este pequeño rato que tenemos, porque por la misma se puede reconocer el pasaporte de que una región española pueda querer hacer sin reconocer la independencia. Y estamos pensando lógicamente en Cataluña, ¿no? O de hecho ya esto puede dar lugar a poder considerar que territorios se puedan independizar de la nación de origen tras un conflicto o sin conflicto, simplemente porque así lo decidan. O sea, yo creo que esto abre una posición del gobierno que es favorable a los socios con los que está tratando, internos, y luego externamente, pues bueno, se desmarca un poco de esa política internacional activa de considerar que los territorios no pueden independizarse de sus naciones porque les dé la gana en cualquier momento. Y bueno, pues comentarlo si queréis. Efectivamente, mi general, había dicho usted lo del espacio Schengen. Es verdaderamente grave el permitir entrarles y además que es un régimen eminentemente corrupto. O sea, realmente hay muchos problemas ahí. Pero bueno, cedo la palabra a al teniente general. ¿Quiere comentar algo de nuestro teniente general? No, porque tiene espacio ahí Fernando Ok, acotado. adelante, don Fernando, por favor. Bueno, pues sobre este tema es algo bastante importante y sorprende la trivialidad con la que lo está ahora tratando Exteriores, que tan gallito se pone con algunas cosas, digamos, frente a Estados Unidos o sus intereses o la Unión Europea, y de pronto en otros enormemente sumiso. Vamos a ver, la declaración de independencia de Kosovo, la declaración unilateral por parte de un territorio, de un Estado, no está reconocida en el derecho internacional, porque es una violación de las propias leyes de ese Estado. Es decir, se exige que haya, digamos, algún tipo de acuerdo o que se llegue ya a una situación de conflicto en la cual pues no haya más solución, digamos, que esa separación. Pero así, digamos, por decisión unilateral no se reconoce, y el único caso que hay es precisamente Kosovo, porque en su momento, digamos, interesó a Estados Unidos y a la Unión Europea. Pero, por ejemplo, que reconozcan Kosovo, solo hay 110 naciones miembros de la ONU que reconocen Kosovo. Y los países sudamericanos no reconocen, digamos, la independencia de Kosovo. Y ha hablado el general Cifuentes de, claro, países como Grecia y Chipre. ¿Cómo lo van a reconocer? Pues sería reconocer que los turcochipriotas tienen capacidad de crear un Estado Claro, propio, que no claro. está reconocido por nadie más que por Turquía. ¿Por qué no vamos a aplicar a los turcochipriotas el mismo rasero que a Kosovo? Chipre y Grecia admiten que no. Rumanía, no sé si Moldavia lo reconoce, pero Moldavia, que es muy prorrumana, tiene el problema de Transnistria. Transnistria sería independiente porque lo quiere. Pues es que hay muchos territorios en esa forma. Digamos, Rusia estuvo en contra, claro. En su momento ya dijo que era una violación del derecho internacional. Y claro, lo ha aprovechado.
porque este tema de Kosovo fue el argumento que utilizó en su momento Rusia para la anexión de Crimea. Una decisión unilateral. Y es más, digamos, Putin lo recordó cuando en su momento. Claro, es decir, si nos ponemos a violar el derecho internacional, pues al final lo acabamos haciendo todos y no hay, y no hay derecho. Vamos, nos cargamos el derecho internacional. Por eso es muy grave que algo así se haya trivializado, porque eso supondría que España podrían declarar la independencia tanto el País Vasco como Cataluña y que podría ser reconocida por otros países. Pues no, España ya tiene sus problemas y podríamos llegar a encontrarnos pues que hacen una declaración de independencia que dure más de 8 segundos y que dé tiempo a que otro país lo reconozca. Y entonces, no, eso es un grave problema. No sé si quieres decir algo, Guillermo. Sí, a mí me gustaría destacar que quien fijó esa política o esa posición de España con respecto a la cuestión de Kosovo fue el gobierno socialista Zapatero. Y esa política se ha mantenido después con Rajoy. Y se ha Sí. mantenido durante 5 años con Pedro Sánchez. Pero ahora de repente da un viraje de 180 grados y nos pone como los que cambian sin tampoco explicar. Esto es como lo del Papa que dice que se pueden bendecir a las familias homosexuales sin afectar a la tradición de la Iglesia. Pues es que es un contrasentido. No puedes reconocer pasaportes y negar esa independencia de facto. Es que no tiene ningún sentido. Aparte que reitero lo mismo, es que Kosovo es un país bueno, un país, es una región absolutamente fallida, que tiene problemas internos entre kosovares y serbios del norte de Kosovo, todavía en una situación de máxima desestabilización. O sea, esto parece que es una imposición que nos viene de arriba, que no se habla ni siquiera en el Parlamento español, porque todo este tipo de medidas es como el del Sáhara, no ha sido debatido en la sede de la Soberanía Nacional. Lo han hecho en una logia o en una secta o en un Ramsés, ¿no? Con el Tito Berni. Entonces, ¿cómo nos quedamos los españoles? O sea, los que tenemos amigos serbios, ¿qué les vamos a decir? Es que nuestra nación es realmente un disparate, ¿no? No sé si quieren compartir algo más a ese respecto y luego, adelante, mi teniente general, por favor. No, quiero recordar también que Kosovo fue bombardeado por la OTAN, siendo secretario de la misma el señor Solana. ¿Eh? O sea que lo mismo bombardeamos Kosovo que abrimos el paso para que vengan los kosovares. Hay una cosa clara que es la globalización en que nos encontramos desde hace ya mucho tiempo y la gran Yugoslavia de Tito había que liquidarla y se la han liquidado. ¿Eh? Y se ha oído más de una vez la palabra balcanización de España. ¿Eh? No nos perdamos esa denominación o esa intención por parte de quién, pues no lo puedo decir. Aquí con echarle la culpa a Putin, pues está todo claro. Pero no cabe duda que no tendría nada extraño que hubiera alguna mano negra por ahí que nos viéramos en esa situación. Y no quiero olvidar tampoco ahora, no unido a esto, no relacionado con esto, pero sí se puede unir también la amenaza que Irán ha hecho sobre Marruecos. O sea que estamos en un mundo un tanto confuso y mientras tanto nosotros aquí repartiendo caramelos. Pero bueno, Y no, ahí y, estamos. y no olvidemos cuando dijeron a raíz de la operación en el Mar Rojo, creo que es, que un general iraní decía que iban a intervenir en el estrecho de Gibraltar. Acuérdense que pasó estas fechas. O Bueno, sea, de entrada Irán ya se ha puesto en contra de Marruecos y nosotros estamos ahí enfrente. Estamos ahí enfrente. Pero vamos, que esto que Kosovo, yo he estado bastantes veces en Kosovo, era jefe de Estado Mayor entonces en la Fuerza de Maniobra y teníamos allí unidades desplegadas y creo que me conozco un poco el tema y la verdad es que
ahí hay una mano negra, independientemente de los kosovares, ¿eh? Y hay ahí mucha cosa que no puedo yo ahora mismo, después de tantos años, sacar conclusiones sin una información más concreta. Pero no cabe duda que la Unión Europea también se lo tendría que mirar. Efectivamente, yo lo que sí que puedo añadir es que desde el punto de vista económico, Kosovo es un territorio absolutamente fallido. No tiene, está absolutamente subsidiado por la Unión Europea, por Estados Unidos. Soros está ahí metido hasta las cejas, ¿eh? Y no olvidemos tampoco, creo que los Estados Unidos tiene 2 bases militares, me parece que tiene 2 bases militares. O sea, realmente es un elemento de estabilización. No sé si quieren añadir más sobre este particular. Pues que como no reconozcamos los estados fallidos, nos quitamos medio mundo. No, pero sí que hay un tema que ha puesto sobre la mesa el teniente general, que es el hecho de que esas balcanizaciones es un proceso que se está estableciendo en países europeos y desde luego España también es a menor intensidad, naturalmente, no a ese nivel de la gran Yugoslavia de Tito, pero sí que está siendo objeto de un interés de desmembramiento, ¿eh? Entonces, igual que nosotros reconocemos esa independencia de facto, porque es una independencia de facto, el día de mañana podemos ser tratados con la misma manera, con la misma moneda, y cómo nos vamos a quedar, ¿eh? Con este tipo de precedentes totalmente contrarios a la normativa internacional y a la propia Unión Europea, porque la Unión Europea sí que se acordaba en los tratados fundacionales que las fronteras no se pueden mover, pero claro, vemos cómo se están produciendo situaciones verdaderamente lamentables, lamentables. Entonces, bueno, pues nada más, queridos oyentes, hemos tratado estos 3 temas en este primer programa del año. Hemos empezado fuerte en política internacional y también en clave nacional, abordando temas operativos del propio gobierno y la gestión de las unidades militares con el tema de las bajas, el tema, por supuesto, de la Pascua militar y hemos acabado con un asunto de política internacional, donde desde luego que los veteranos de las Fuerzas Armadas, como en cualquier otra cuestión, tenemos que tener nuestro propio criterio, también personal y colectivo, y saber al menos, digamos, como hemos abordado en la cuestión de Kosovo, los riesgos a los que nos exponemos y además con el agravante en este caso de que las Fuerzas Armadas quizá, ojalá, España tuviéramos un régimen mucho más serio donde fueran consultadas al respecto, ¿eh? Porque las Fuerzas Armadas aquí, adelante, mi teniente general. Escuchadas y tenido en cuenta su escucha. Exacto. Porque, por ejemplo, en la campaña presidencial para las presidenciales de Estados Unidos, un meeting muy importante que tienen los aspirantes a la presidencia es un meeting con los veteranos, con los veteranos, donde Exacto. exponen sus ideas y escuchan, y saben que tienen ahí, ¿qué ocurre? Que aquí esto no cuenta. En los veteranos son unos viejecitos que no pintan nada, no somos nadie y según la ministra no tenemos derecho ni a ponernos el uniforme. En fin, cosas veredes. Exacto. Ahí está, porque además, mi teniente general, estoy convencido que ninguno de este gobierno, pero ninguno, ni Álvarez ni el presidente, ha estado allí y conoce la realidad de Kosovo. Ninguno, absolutamente ninguno. Porque si lo supiera, actuaría de otra manera. Y se tenía que haber tomado en consideración la opinión de militares que sí que han estado y que saben lo que se cuece ahí, mi teniente general. Muy bien, pues son tantas cosas los que no saben. Una más, ¿no? Una más. Bueno, queridos oyentes, como ven, el humor no falla en la Pica en Flandes y les agradecemos mucho su atención y les emplazamos a que sigan con nosotros la semana que viene. Que tengan un feliz año y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.